Listo, estamos grabando. Eh, igual que en los talleres anteriores, acá también vamos a tener, que se avecina ya la fiesta de Pentecostés, vamos a tener 3 talleres relacionados a la Pentecostés. Y cada uno es una semana. Entonces, en esta semana, el primer taller es el Espíritu Santo. El segundo taller, que será la próxima semana, mismo día, misma hora, el tema será Pentecostés. Y el tercero y último taller de esta secuencia será luego de Pentecostés, a la tercera semana, es decir, creo que cae el 3 de junio. El tema sería el sacramento de la confirmación. Entonces, como podrán ver y darse cuenta, son 3 temas relacionados justamente al Espíritu Santo. Entonces, el día de hoy el tema es el Espíritu Santo. Ustedes acaban de nombrar Palabra de Vida. En Palabra de Vida estudian creo que un año completo al Espíritu Santo. Así que aquí es una pequeña cápsula, una pequeña pastilla, porque tenemos una hora. Y para comenzar, y como siempre lo hemos hecho, vamos a hacer una oración al Espíritu Santo. Una persona muy especial para mí me grabó esta canción. Esperemos que se escuche y podemos orar cantando si desean, ¿no? Pero si todo el mundo habla, probablemente no se escuche la canción. Entonces, déjenme apagarle los micrófonos. Les voy a apagar el micrófono a todos para que así, si desean cantar, la puedan cantar y no nos afectemos los unos a los otros. Un ratito que ya les silencio a todos el micrófono. Listo, todos silenciados el micrófono. Y ahora sí, vamos a poner la canción, ojalá la logren escuchar. ¿Se escucha? Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo y lo que debo callar. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi santificación. Mientras del fondo del alma divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre si tú me faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando me envías tu aliento. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método para aprender, sutileza para interpretar. Gracia dame al hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Bien, entonces cantando hemos orado a Dios, pidiéndole que entre a nuestras almas, que nos ilumine, que nos inspire y que nos permita aprender, ¿verdad? Y no solo aprender, sino también entender y retener. Así que esperemos que el Espíritu Santo esta noche nos ilumine a todos y nos permita conocer un poco más de Él. Igual que para los que estuvieron en los cursos anteriores, en este caso, como mencionaba, también van a ser 3 talleres seguidos. Por lo tanto, a quienes asistan a los 3 talleres, le vamos a dar un certificado. La vez pasada se me hizo tremendamente difícil darle el certificado y ya les voy a explicar el por qué. ¿Ya? Se me hizo sumamente difícil. Así que ahora estoy siguiendo una nueva estrategia
y ojalá esta funcione mejor. También, luego de los 3 talleres, no es obligatorio, el que quiera, habrá una reunión para tomar una pequeña lección, y el que pase la lección podría recibir un certificado de aprobación por parte del padre Raniero. Ese sí fue facilito de entregar, como cerca de 16 personas recibieron la vez pasada su taller de aprobación firmado por el padre Raniero. Y siempre vamos a tratar, hacer lo posible, de que cada taller no nos tome más de 1 hora, ¿no? Como mencioné, para los que han llegado atrasados, estamos grabando, y también por el tema de no interrumpirnos los unos a los otros, porque en estas herramientas es muy difícil manejar el audio cuando hay micrófonos abiertos, entonces siempre vamos a mantener micrófonos cerrados, y las dudas, inquietudes, luego las podemos manejar por el chat. Bien, entonces, la asistencia, la vez pasada se me complicó, es porque muchos usan abreviaturas en sus nombres o usan cuentas de otras personas, y entonces la verdad es que yo no lograba identificar el nombre y apellido de las personas, ¿ya? Y se me hacía un lío tratar de revisar. Así que ahora he creado una página, que es una hojita, donde ya les voy a dar este link en el chat, y si ustedes desean, luego pueden ingresar en ese link. Les va a salir una hoja y ahí registran su nombre, su apellido y su correo electrónico y marcan que han venido el día de hoy. Y así sí, ya de manera ordenada voy a tener claramente su nombre y su apellido y su correo electrónico, porque ese también es el otro problema. La vez pasada no tomé sus correos electrónicos, entonces ¿cómo iba a saber a quién enviarle el diploma si no tengo los correos electrónicos, verdad? Qué tonto de mi parte. Pero bueno, ahí se va aprendiendo, todos aprendemos. Así que ahora yo les voy a compartir este link. Si me llego a olvidar al final de la reunión, me hacen acuerdo y yo se los comparto en el chat para que lo tengan y luego se registran. ¿Ok? Bien, ¿qué trataremos de revisar hoy? Bueno, vamos a hablar sobre quién es el Espíritu Santo. Siempre la gente de nuestra iglesia suele decir que casi nada conocemos del Espíritu Santo, entonces vamos a tratar de aprender un poquito de él. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué es indispensable para nuestras vidas y para la iglesia el Espíritu Santo? ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en la economía de la salvación? Es decir, en la salvación de todo el pueblo, de todos los hijos de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo es una promesa? Y si se ha cumplido o no, ¿verdad? ¿Cómo puedo recibir al Espíritu Santo? Y más que cómo puedo recibirlo, serían qué condiciones tengo que cumplir para poder recibir al Espíritu Santo. Y cuáles son las consecuencias de recibirlo. También hablaremos un poquito de eso. Y finalmente, si nos sobra tiempo, porque a lo mejor esa última parte el tiempo nos queda escaso, veríamos también un poquito de cuáles son los símbolos que normalmente en la Biblia aparecen y que debemos estar atentos porque se están refiriendo con esos símbolos al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, esos son los temas que trataremos de cubrir un poquito hoy. Bien, entonces lo primero es quién es el Espíritu Santo. Y la primera cosa que podemos decir es que en primer lugar el Espíritu Santo no es una cosa. Si bien es cierto lo representamos con una paloma, no es que es una paloma, y de ninguna manera es una cosa, ¿no? No es algo, ¿sí? No es algo, porque no es una cosa. Tampoco es un sentimiento, tampoco es algo para decir, uy, qué bonito, ya tengo al Espíritu Santo. No, o sea, no es un sentimiento, ¿sí? Entonces, por eso la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Y cuando uno dice quién, es que nos referimos a una persona. Y efectivamente el Espíritu Santo es una persona. Entonces, es inevitable tener que hablar del Espíritu Santo sin hablar de la Santísima Trinidad. Porque la única forma de entender claramente quién es el Espíritu Santo, o bueno, no claramente porque realmente es un misterio y nunca lo terminaremos de entender perfectamente bien, pero para al menos acercarnos a conocer quién es el Espíritu Santo, debemos recordar el concepto de la Santísima Trinidad, ¿ya? Y la Santísima Trinidad no es un invento de la Iglesia Católica. Si bien es cierto, la palabra Santísima Trinidad no la encontramos en la Biblia, sin embargo, en la Biblia sí vamos a encontrar a lo que lo hemos nosotros llamado Trinidad, ¿sí?
Y por ejemplo, cuando en Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús le indica a los apóstoles, id pues y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ahí se está refiriendo a la Santísima Trinidad, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La clave de este pequeño pasaje bíblico es ver que dice en el nombre de. Y en la antigüedad, el nombre no era algo que a mí se me ocurría ponerle a algo porque me parecía bonito, ¿no? O porque un cantante está de moda, o porque ahora de repente a alguien se le ocurre poner a su hijo COVID-19, ¿verdad? No, sino que el nombre realmente en la antigüedad era usado para identificar la esencia de aquella persona que lleva ese nombre. Es decir, el nombre era un sinónimo de la persona, ¿ya? Si yo le ponía un nombre a alguien era porque quería decir a través del nombre quién realmente es esa persona en esencia. ¿Okay? Entonces, en este caso, el bautismo que nos enseña Jesús dice, hay que bautizar en el nombre de, es un nombre, no dice en los nombres de, es un solo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No está diciendo tres nombres, es un solo nombre. Y por lo tanto, nuestro Dios, a través de este pasaje, entendemos que nuestro Dios, y así siempre lo entendió la Iglesia desde los primeros cristianos, entendió que es un Dios, un solo Dios, porque es un solo nombre, pero que tiene tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la tercera persona, obviamente, es el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, lo importante es recordar que el Espíritu Santo no es una cosa, no es un sentimiento, sino que es una de las tres personas de la Santísima Trinidad, y por eso preguntamos, ¿quién es el Espíritu Santo? Lo otro importante, ¿no es cierto? Aparte de saber que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, también hay que saber que como es persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo también es Dios y por lo tanto tiene la misma sustancia y la misma naturaleza que Dios Padre. Si cuando en el credo decimos que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre, bueno, el Espíritu Santo también es de la misma naturaleza que el Padre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son personas divinas, son Dios, el mismo Dios, el único Dios, y por eso es la misma sustancia, ¿no? Es la misma naturaleza. Sustancia es lo que hace a algo o a alguien, ¿no? De lo que estamos hechos. Entonces, la misma sustancia de Dios Padre es la misma sustancia de Dios Hijo y la misma sustancia del Espíritu Santo. Es decir, no hay una diferencia en cuanto al ser entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Es el mismo Dios. Lo otro importante de recordar es que el Espíritu no solamente es el Espíritu del Padre. O sea, cuando hablamos del Espíritu Santo, no estamos diciendo, es que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, de Dios Padre. No, sino también es el Espíritu del Hijo. ¿Sí? Es el Espíritu del Padre y del Hijo. ¿Sí? Entonces, en realidad, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de una persona que refleja la esencia, la naturaleza del Padre y también del Hijo. Y ya vamos a ver adelante un poquito más, que quizás nos ayude a entender un poquito más este tema. ¿Ya? Entonces, eso es la base del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es indispensable para nuestra iglesia y para nuestra vida el Espíritu Santo? Porque resulta que la iglesia, basado en la Biblia, porque recordemos que en la Biblia dice, nadie puede conocer al Padre sino a través del Hijo. Y también la Biblia dice, el Hijo ha sido revelado por el Espíritu Santo. Entonces, en realidad, conocer el misterio de Dios, tratar de entender a Dios, no es posible sin el Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo podemos conocer al Hijo, a Jesús. No lo dice la Iglesia, lo dice la Iglesia, pero basado en las Escrituras, basado en la Biblia.
¿no? El Espíritu Santo es el que nos permite conocer al Hijo. Y a su vez, el Hijo es el que nos revela al Padre, nos permite conocer al Padre, ¿ya? Nadie puede conocer al Padre sino a través de su Hijo, y nadie puede conocer al Hijo sino por el Espíritu Santo. Entonces, por eso es, en primer lugar, importantísimo siempre tener presente la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque a la larga, lo que deberíamos buscar cada uno de nosotros es amar a Dios, ¿verdad? Amar a Dios, para eso fuimos creados para ser amados por Dios y para devolverle ese amor a Dios. Pero para amar a alguien, y recordemos que estamos hablando de personas, por lo tanto, de Dios nos podemos referir como alguien, para amar a alguien, primero es necesario conocerlo. Jolie no lo pudo haber conocido, amado a Giovanni sin conocerlo, Giovanni no lo pudo haber amado a Jolie sin conocerla. Primero se requiere un conocimiento de la persona. Entonces es muy difícil amar a algo o a alguien que no conozco, ¿sí? Entonces por eso es importante conocer a Dios. Y nuevamente, la única forma de tratar de conocer a Dios es a través del Espíritu Santo, ¿no? Por lo tanto, cada vez que queremos tratar de entender más de Dios, sería bueno, conveniente, hacer una oración al Espíritu Santo, como lo hemos hecho al inicio de este taller. El Catecismo de la Iglesia, cada vez que ustedes vean SEC en la pantalla, se refiere al Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Entonces, fíjense que lo que nos está diciendo el Catecismo, que si queremos llamarnos cristianos, lo primero que debemos tener es fe en el misterio de la Santísima Trinidad, ¿ya? Y por eso el credo, si ustedes se dan cuenta, el credo que oramos cada domingo en iglesia o cada día que vamos a misa, bueno, de ordinario normalmente no se reza el credo, pero los domingos sí, ¿verdad? Es un credo que lo que hace es decir, yo creo en la Santísima Trinidad, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Si no creemos en Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces no estamos creyendo en el misterio central de la fe cristiana. No podríamos creer en el resto, ¿sí? Ok, entonces la única forma, leamos el último puntito que está del Catecismo, dice, la única forma de lograr esa intimidad con Dios, ¿no es cierto?, ha sido gracias a la encarnación del Hijo de Dios y al envío del Espíritu Santo. No había otra forma de lograr una verdadera intimidad con Dios, sino gracias a que la segunda persona, el Hijo, se encarnó, se hizo hombre, y que gracias a que el Hijo se encarnó y se hizo hombre, nos envió al Espíritu Santo. Y gracias a eso podemos conocer la intimidad de Dios. Ahora, ¿cuál es esa intimidad de Dios? ¿Qué nos enseña la Iglesia sobre esta intimidad de Dios? Y ahí vamos a entender un poquito más del Espíritu Santo. Lo que nos enseña esta intimidad de Dios también, y eso nos enseña la Iglesia, es que Dios no es, si bien es cierto, es un solo Dios, no es una sola persona, son tres personas. Y entre esas personas hay amor. Dios es amor. Y obviamente el Padre quiere al Hijo. Y eso lo encontramos en la Biblia, ¿no? Este es mi Hijo bien amado. Y el Hijo obviamente quiere al Padre. Y eso también lo encontramos en la Biblia, ¿verdad? Entonces hay amor. Y un poco la Iglesia dice, esto lo ha querido así Dios para que nosotros también como humanos entendamos lo valioso y lo divino del amor, ¿ya? El mismo amor que hay entre el Hijo y el Padre es el mismo amor que debería haber entre yo como individuo y otra persona, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá. Tiene que haber esa calidad de amor, el amor que hay del Hijo al Padre y del Padre al Hijo. Ahora, resultado y consecuencia de ese amor del Padre con el Hijo, está la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Entonces la Iglesia nos enseña también que el Espíritu Santo es el reflejo del amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Que esa, por así llamarla, energía
que se desprende del amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, eso es justamente el Espíritu Santo. ¿Ya? Y entonces eso nos ayuda a entender un poquito más de quién es el Espíritu Santo. Jamás lo terminaremos de entender a la perfección, porque es un misterio. Misterio no significa que es algo oculto, no significa que es algo prohibido, lo que significa es que es algo que desborda nuestra capacidad de entendimiento, que va más allá de nuestra capacidad de entendimiento. ¿Y que podemos esforzarnos por entenderlo? Sí. ¿Y que cada vez lo podremos entender mejor? También. Pero nunca lo llegaremos a entender a la perfección, ¿sí? Solo cuando ya estemos en la gloria de Dios, ahí lo llegaremos a entender completamente. Pero mientras tanto, hacemos el esfuerzo de entenderlo y la Iglesia nos da pautas de cómo entenderlo. ¿Ya? Entonces, eso también nos ayuda a entender un poquito quién es el Espíritu Santo. Un gran padre de la Iglesia, San Irineo de León, decía o escribía: porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo. Recordemos que el Verbo es Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo. Pero el Hijo nos presenta al Padre y el Padre les concede la incorruptibilidad. Nuevamente, fíjense que San Irineo es un padre de la Iglesia, quiere decir que forma parte de aquellos grandes cristianos de los primeros tiempos de la Iglesia, desde el año 100 al año 300. O sea, no había transcurrido muchísimo tiempo después de la muerte de Jesús y después de la muerte de los apóstoles. Año 100 parece mucho después de Jesús, pero no lo es, porque algunos libros del Nuevo Testamento fueron recién escritos como por el 60, 70 después de Cristo. ¿Ya? Quiere decir que los libros de la Biblia fueron terminados de ser escritos como por el año 60, 70 después de Cristo. Y aquí estamos hablando del año 100 al 300, o sea que es muy cercano a la época apostólica. De hecho, algunos de estos santos padres fueron discípulos de los apóstoles. ¿Ya? No todos ellos, pero algunos sí. Y San Irineo entonces nos está diciendo, ok, el que es portador del Espíritu de Dios, es decir, del Espíritu Santo, es conducido al Hijo. El Espíritu Santo nos conduce al Hijo, nos conduce a Jesús. Y el Hijo nos presenta al Padre. Y solo así somos incorruptibles. Por lo tanto, si quiero llegar a ser incorruptible, es decir, llegar a tener la vida eterna, necesito al Espíritu Santo. No hay forma de tener la vida eterna sin el Espíritu Santo. ¿Ya? También San Irineo nos dice, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios. Y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre. Nuevamente, la secuencia es esa. Del Espíritu Santo voy al Hijo, a Jesús. Y de Jesús voy al Padre. Y al final, cuando decimos queremos ser santos, aspiramos a la gloria de Dios, lo que estamos diciendo es que queremos llegar a ver a Dios Padre. Y el camino es ese. Espíritu Santo, Hijo, Padre. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo desde los primeros cristianos lo entendieron muy bien así. Entonces, la gran pregunta es, si el Espíritu Santo vemos que es indispensable, que es necesario que en nosotros habite esa tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿cuándo es que nosotros lo hemos recibido? Y la respuesta es que lo hemos recibido el día de nuestro bautismo. Todos los bautizados hemos recibido ya al Espíritu Santo. No hay bautizado que no haya recibido al Espíritu Santo. ¿Sí? Antes del bautismo no tenemos el Espíritu Santo. No lo tenemos. Porque nuevamente, y eso los que estuvieron en los talleres pasados recordarán que como consecuencia del pecado original perdimos la gracia de Dios. Y perder la gracia de Dios significa que se perdió el Espíritu Santo. ¿Sí? Al hablar de la gracia de Dios, estamos hablando del Espíritu de Dios. Entonces, el pecado original es una tara que impide de que nazcamos con el Espíritu Santo en nuestros corazones.
¿ya? Pero el bautismo hace posible que tengamos al Espíritu Santo. En Juan 3:5 leemos, en verdad te digo, que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así que San Irineo nos decía la verdad, sin el Espíritu Santo no puedes ir donde el Padre, no puedes ir a donde Dios, no puedes ser incorruptible. Juan 3:5 lo dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahí se está refiriendo al bautismo, ¿no? Y eso lo queda más claro en Hechos 1:5. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que no están hablando aquí del bautismo de Juan en el río Jordán, sino que estamos hablando del bautizo con el Espíritu Santo, que es el que ustedes recordarán, ordenó Jesús. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que lo único que nos garantiza tener el Espíritu Santo es el bautismo. Por eso, los que son padres, yo desafortunadamente no lo soy, siempre debemos tener presente la necesidad del bautismo y olvidarnos de aquellas cosas, no, es que voy a esperar a que llegue mi papá del otro lado del mundo, o de tener plata para la fiestita, o de tantas cosas. Mientras tanto, el niño no está recibiendo al Espíritu Santo. ¿Ya? Así que esa es la importancia del Espíritu Santo y por lo tanto esa es la importancia del bautismo. Lo bueno del bautismo, una vez que lo recibimos, es que nos convierte en hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo nos convierte en hijos de Dios. Porque ya dijimos que el bautismo no es más que el sacramento para recibir al Espíritu de Dios, para volver a estar en gracia de Dios, para recibir su Espíritu. Y por lo tanto, como el bautismo nos hace hijos de Dios, quiere decir que el Espíritu nos convierte en hijos de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Y eso lo leemos, algo asociado a esto, en Gálatas 4. Y puestos que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre, de manera que ya no eres siervo, sino hijo. Y como eres hijo, también eres heredero por gracia de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros también exclamar Padre, poderle llamar a Dios Papá. Abba para los judíos era como decir papito, ¿no? Por lo tanto, cuando ni siquiera la traducción buena debería ser poderlo llamar Padre, sino poderle decir a Dios mi papito, ¿no es cierto? Porque nos convertimos realmente en sus hijos. Y San Pablo lo deja clarito, dejamos de ser siervos, somos hijos. Y por lo tanto, y eso también lo vimos la vez pasada en los otros talleres, no podemos decir que somos hijos de Dios sin haber recibido al Espíritu Santo, sin haber recibido el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es humana. La única forma de poder decir soy hijo de Dios es compartiendo la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina la recibimos con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no habita en nosotros, no tenemos parte de la naturaleza divina. Por lo tanto, no podemos de manera completa y plena decirle a Dios Padre. ¿Ok? Ok. Y ahora, como la vez pasada, una pequeña pregunta. Seguramente los que vinieron al taller pasado se preguntaban por qué ella no hace preguntas. Así que vamos a hacer una. Para los que están por primera vez en este tipo de talleres, ahorita en pantalla les debe salir una pregunta, ¿verdad? ¿Aparece en pantalla? Sí. Y ustedes también pueden responder en su computadora la pregunta, ¿no? ¿Cuándo aparece por primera vez el Espíritu Santo en la Biblia? ¿En el Génesis, durante el relato de la creación? ¿En San Marcos, con el bautismo de Jesús? ¿En San Mateo, cuando Jesús envía a sus apóstoles a bautizar? ¿O en general en los evangelios, cuando nos relatan el nacimiento de Jesús? ¿Cuál es la primera vez que en la Biblia aparece el bautismo de Jesús? Perdón, aparece el Espíritu Santo, disculpen, el Espíritu Santo. Recuerden que esto no es calificado, así que si responden mal, no hay problema. También es anónimo, no se sabe quién vota cómo. Yo tampoco puedo saber cómo están votando.
Somos 13 personas, llevamos 10 votaciones, a ver si alguien más se anima. Vamos a dar un par de segundos más. Y después de esto respondemos también una muy buena pregunta de Clarita. ¿Cómo voto, Carlitos? Con tu computadora, con el teclado. Ah, es que estoy... Ya, Y si no encuentras cómo, vota en el chat. Bueno, si es que quieres. En el chat. Sí, pero ahí sí se va a saber que tú votaste. Ahí sí se va a saber que tú votaste. Si no, en la computadora, con el teclado. Eliges una de las opciones y la marcas. Ay, no me sale. Ya, bueno, voy a votar en el chat. ¿Ya? ¿Quieres? No es obligatorio, ¿no? Ok, vamos a cerrar la votación y ahora vamos a ver los resultados. La opción más votada fue en el Génesis durante el relato de la creación. Así respondieron el 70% de las personas. ¿Ya? Hay una que respondió que en el bautismo de Jesús y hay 2 que respondieron cuando Jesús envía a bautizar. Ya vamos a ver la respuesta correcta. Antes de ver la respuesta correcta, voy a responder una excelente pregunta de Clarita que hizo en el chat, que es, ok, ya me quedó claro que recibo el Espíritu Santo el día del bautismo, pero ¿lo puedo perder? La respuesta es sí, sí lo podemos perder. ¿Por qué no teníamos el Espíritu Santo el día del bautismo? Antes del bautismo, ¿por qué no lo teníamos? Porque habíamos nacido en pecado original, ¿verdad? Habíamos nacido en pecado original. Y el pecado es el que nos impide recibir al Espíritu Santo. El bautismo lo que hace es borrarnos el pecado original. Y a lo que se nos borra el pecado original, ya podemos recibir el Espíritu Santo. Por lo tanto, el pecado es el bloqueo de la entrada en nuestras vidas, en nuestros corazones de Dios. Y al decir de Dios, incluye a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El pecado mortal, como su nombre lo indica, implica una muerte espiritual. Y al decir que tengo una muerte espiritual, quiere decir que ya Dios no habita en mí. Así que la forma de perder al Espíritu Santo es por el pecado mortal, ¿no? Y esa es la gravedad del pecado mortal, ¿ok? Y por eso la necesidad de confesarnos. Claro. Muchas gracias, Carlitos. Ya. Sí. Bien, vamos a ver la respuesta correcta a la pregunta anterior. La respuesta era en el Génesis. En el Génesis, y justo en el primer libro del Génesis, o sea, apenas uno abre la Biblia, en la primera página del Génesis, en el segundo versículo del Génesis, leemos esto. La tierra era caos y vacío, la tiniebla cubría la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Entonces, en el mero primer capítulo, primer libro, primer capítulo de la Biblia, ya está el Espíritu Santo presente. Y de hecho en el segundo versículo. ¿Ya? Así que antes de eso solo hay un versículo más en la Biblia, y de ahí ya se lo nombra al Espíritu Santo. Y esto es importantísimo, porque, y nuevamente, para entender al Espíritu Santo hay que entender la Santísima Trinidad. A Dios Padre, normalmente nosotros le atribuimos la creación del mundo y decimos Dios creó el universo y Dios me creó a mí y por eso es mi Padre. Y está bien, a Dios Padre se le reconoce como el creador. A Dios Hijo, como vino, se engendró, murió en la cruz por mí, por mis pecados, ¿ya? Derramó toda su sangre por mis pecados, entonces, ¿y lo hizo para qué? Para redimirme, lo llamamos el Redentor, es la persona redentora. Entonces, la primera persona decimos es la creadora, Dios Padre es el creador, Dios Hijo es el Redentor, porque nos redime del pecado, ¿verdad? Y la tercera persona, el Espíritu Santo, decimos es el santificador. ¿Por qué es el santificador? Porque cada vez que recibimos un sacramento, el Espíritu Santo entra en nuestras almas, entra en nuestros corazones. Hace un poquito vimos el bautismo, recibimos el Espíritu Santo a través del bautismo, entonces nos santifica, ¿ya? Nos hace santos.
porque lo que nos hace santos es la gracia de Dios, es decir, el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces el Espíritu Santo es santificador. Sin embargo, hay que recordar y tener siempre, siempre presente que es un solo Dios. No son tres dioses, es un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios. Por lo tanto, es imposible dividirlos. ¿Ya? Yo no puedo separarlos. Es como que digo, a ver, yo tengo, como ser humano, yo tengo alma y cuerpo, pero voy a separar mi alma de mi cuerpo. Eso no se puede. El día de la muerte sí, pero justamente ya muero. Y ahí mi cuerpo se separa de mi alma. En el caso de Dios, estas tres personas no se pueden separar. Son indivisibles. Por lo tanto, nunca podemos hablar del Padre sin hablar del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca podemos hablar del Espíritu Santo sin hablar del Hijo y del Padre. Donde está uno, están los otros dos, las otras dos personas. No es que cuando Jesús estaba aquí en la tierra andaba solo, no. Jesús andaba siempre con el Espíritu Santo y también cumpliendo y haciendo la voluntad del Padre, y Dios Padre siempre estaba al lado de él. Entonces, las tres personas siempre están juntas. Y este pasaje de la Biblia en el Génesis lo que nos trata de enseñar es justamente eso, que a pesar de que le atribuimos a Dios Padre la creación del mundo, lo cual es correcto, sin embargo hay que tener presente que en esa creación también estaba presente el Espíritu Santo y también estaba presente el Hijo. Ustedes dirán, ¿y el Hijo dónde estaba? Bueno, y Dios dijo, hágase tal cosa, y se hizo. Recordemos que al Hijo le llamamos el Verbo. Verbo significa palabra. El Hijo es la palabra de Dios. Cuando dice, y Dios dijo, hágase tal cosa, está ahí la palabra de Dios, está el Hijo. Por eso es que son inseparables. Padre, Hijo y Espíritu Santo son inseparables. Y en la creación del mundo, los tres están presentes. ¿Ok? La palabra en hebreo, porque a veces es importante conocer las palabras que se usan en estas lenguas antiguas, especialmente hebreo y griego, la palabra en hebreo con la que se describe al Espíritu Santo es una palabra cuyo significado significa viento suave, un soplo. Y por eso también muchas veces en la Biblia vemos que Dios sopla. Y cuando sopla Dios, se está refiriendo al Espíritu Santo. Porque como digo, la palabra que en este pasaje bíblico aparece en el hebreo, realmente es una palabra que tiene la connotación de significar un viento suave, un soplido suave. Acordémonos que en uno de los relatos de la creación, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, coge barro, hace una figurita y la sopla. Es decir, nos infunde el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces el Espíritu Santo está presente en la creación. Bien, pero no solo está presente en la creación. Como resulta que hemos dicho que el Espíritu Santo siempre tiene que estar al lado del Hijo y siempre también va a estar al lado del Padre, no es de extrañarse que el Espíritu Santo está presente en cada momento importante de la historia de la salvación. Por ejemplo, en el nacimiento de Jesús. No puede haber nacimiento de Jesús sin la obra del Espíritu Santo. El ángel le dice a la bienaventurada Virgen María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Altísimo, Dios Padre, el Espíritu Santo y también el Hijo de Dios, Dios Hijo. Otro pasaje donde encontramos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces en la concepción de Dios está el Espíritu Santo. Durante la pasión de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, leemos, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo como víctima inmaculada a Dios. Es decir, Cristo se ofrece por el Espíritu Eterno, es decir, por el Espíritu Santo. ¿Ya? Donde está Jesús, ahí está el Espíritu Santo con él. Durante la resurrección, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu.
de santificación por la resurrección de entre los muertos. Leemos en Romanos. Nuevamente, entonces ahí aparece vuelta el Espíritu Santo junto con el Hijo en la resurrección. Entonces fíjense cómo en aquellos momentos importantes de la historia de nuestra salvación, siempre el autor sagrado quiso mostrar que allí estaba presente el Espíritu Santo. Así que cuando decimos que no hay mucho escrito del Espíritu Santo, en realidad sí lo hay. Casi en todos los actos de Jesús. Es probable que si leemos con cuidado, vayamos a encontrar ahí la presencia del Espíritu Santo. De forma explícita en la Biblia. Y de forma no explícita está siempre, porque estamos diciendo que donde está Jesús, ahí está el Espíritu Santo. Y vamos a ver un poquito más de esto adelante, que vean cómo lo podemos encontrar. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente. Desde el comienzo, es decir, desde el Génesis. Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo hay una parte en la que Jesús exclama, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo debería entender esta expresión? Ya, es un poco lo dice también para cumplir las Escrituras. Hay muchos textos en la pasión y muerte de nuestro Señor que se dan es por cumplimiento de las Escrituras, ¿no es cierto? Y de hecho en uno de los textos él lo dice textualmente, la Biblia lo dice textualmente, y para que se cumplan las Escrituras dijo, Elí, Elí, lama sabactamí. Entonces muchas veces es para el cumplimiento de las Escrituras, ¿verdad? Obviamente, es obvio que no podemos decir que Jesús en ese momento sintió que su Padre lo había abandonado. Eso sería imposible de pensarlo porque el Padre nunca lo va a abandonar a su Hijo y el Hijo nunca, y el Espíritu Santo tampoco nunca la va a abandonar a Dios Hijo. Siempre están unidos, siempre están juntos porque nuevamente es un solo Dios. Donde está uno, están todos porque es un solo Dios indivisible. Entonces, más que nada eso es por el cumplimiento de las Escrituras, ¿no? Y la otra forma en que la Iglesia muchas veces lo entiende es que recordemos que con la pasión, muerte y resurrección de Cristo, está la figura también ahí de la Iglesia, ¿no? La Iglesia nace a partir de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? Y entonces, también algunos pasajes que encontramos ahí, algunos textos que están ahí, es también para que entendamos un poquito mejor la relación de Dios y la Iglesia, ¿no? Y a lo mejor nosotros como Iglesia, en una situación como la de Cristo, sí estamos inclinados a decir, Dios, ¿por qué me abandonas? ¿Ya? Pero debemos recordar que Dios nunca nos abandona. Uno es el que abandona a Dios, pero Dios nunca lo abandona a uno. Así como Dios tampoco nunca abandonó a su Hijo. ¿Sí? Bien, entonces el Catecismo nos recuerda eso que acabamos de decir, que a lo largo de toda la historia de la salvación, de inicio a fin, el Espíritu Santo está presente y que la misión es conjunta e inseparable. ¿La misión cuál era? Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor, Dios Espíritu Santo Santificador. Pero sin embargo la misión es inseparable y es conjunta. O sea que realmente también podríamos decir el Espíritu Santo también es Redentor y el Espíritu Santo también es Creador, porque es el mismo Dios. ¿Sí? Ahora, el Espíritu Santo también es una promesa. Y eso es muy fácil de verlo, ¿verdad? Porque Jesús en Juan 14:16 nos dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Paráclito para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de la verdad. Entonces Jesús está anticipándose ya a su partida y le dice a sus apóstoles, no se preocupen, que yo les voy a enviar otro Paráclito. Paráclito es una palabra un poco compleja, que las mejores traducciones serían, por un lado, un defensor, alguien que me defiende. También una traducción correcta sería la de un consolador, alguien que cuando yo estoy afligido me consuela, alguien que cuando estoy en un apuro, en una necesidad, me defiende. Ese es el Paráclito.
Y obviamente los apóstoles y los discípulos de Jesús lo veían a Jesús como un paráclito, lo veían como su defensor, como su consolador. Y Él les dice, no se preocupen que yo les voy a enviar otro paráclito. Otro paráclito. ¿Cuál? El Espíritu de la verdad. ¿Ya? Y lo interesante es que esta promesa es que nos dice que no solo nos lo va a enviar, sino que dice que va a permanecer siempre con nosotros. Entonces Él le da la garantía a su iglesia de que el Espíritu de Dios va a estar siempre con la iglesia. Siempre. ¿Ya? El texto termina diciendo, Él permanecerá a vuestro lado y estará en vosotros. ¿Ya? Y más adelantito, en ese mismo pasaje bíblico, encontramos también cuál es una de las misiones que tiene el Espíritu Santo. Y una de las misiones es enseñarnos todo y recordarnos todas las cosas que Jesús nos ha dicho. Por eso es que cada vez que leemos la Biblia, deberíamos orar al Espíritu Santo. Cada vez que tratamos de entender algo sobre Dios o tratar de recordar las enseñanzas de Jesús, entenderlas, deberíamos pedirle al Espíritu Santo, porque Él realmente es el que nos enseña y nos recuerda todo. Por eso decimos que el Espíritu Santo es el que ilumina a la iglesia, porque Jesús mismo lo ha dicho y lo ha prometido. Y hemos visto que le llama Espíritu de la verdad. Más adelante, San Juan también se refiere y dice, cuando venga aquel, está hablando del Espíritu Santo porque esto es continuación de lo anterior, cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia toda la verdad. ¿Cuál es la verdad absoluta? La verdad absoluta es Dios. Esa es la verdad absoluta, Dios. Por lo tanto, nos está diciendo que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a Dios. O que cuando tenemos dudas de cuál es la verdad, preguntémosle al Espíritu Santo. Por favor, Espíritu Santo, dime cuál es la verdad. Y Él nos la va a mostrar. ¿Sí? Entonces, eso es también parte de lo que debemos conocer de quién es el Espíritu Santo. Es una promesa que nos ha dado Jesús de enviarnos a una persona de Dios, que es el Espíritu de la verdad, que siempre va a estar al lado de nosotros y que podemos confiar en que ese Espíritu siempre nos guiará y nos enseñará la verdad. ¿No? Quise poner aquí esta imagen que me pareció bonita de una familia con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y esa familia con el Espíritu Santo obviamente siempre estará en la verdad. ¿Ya? Ante tanta discusión social de las cosas, muchas veces lo que nos falta es un poquito de humildad y no decir es que yo creo, es que yo opino, sino más bien dejarnos llevar por lo que nos diga el Espíritu Santo. Y ya vamos a ver cómo podemos escuchar al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero una de las formas es pidiéndole que nos ayude a entender lo que Jesús ha enseñado, ¿no? Acá nos decía, Él les enseñará todo y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Por lo tanto, le podemos pedir que nos haga entender. Entonces, temas de aborto, temas de el tema de la ideología de género, etcétera, que son tan difíciles, tan cuestionadas, tan críticas, y que uno puede llegar a sentirse tentado de decir, es que yo creo, es que yo opino, tengamos un acto de humildad y preguntémosle al Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, ¿en qué debemos creer? ¿Cuál debería ser nuestra opinión? ¿Ya? No es la que yo quiera. ¿Sí? Vamos a hacer una segunda pregunta. Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando uno reza el Gloria al Padre, cuando uno dice Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, ¿está mal? O a mí me han dicho que no debo rezar así, sino debo decir Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque los estoy dividiendo. De acuerdo a la charla, pues obviamente los estoy dividiendo si digo Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, pero ¿está bien, está mal o se puede igual, o sea, es manejable, se puede decir así? Buena pregunta. La verdad es que no sabría la respuesta oficial de la Iglesia al respecto. Podemos averiguarla y yo la voy a tratar de averiguar y en el siguiente taller decirte.
Yo creería, pero ahí es mi creer, de repente me equivoco, que no hay un mayor problema, ¿no? ¿Ya? Es que, No hay un usted mayor me problema. dijo, Aquí Tania Olvera nos dice, si no me equivoco, en el catecismo se menciona a gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo creería ajá, que no hay problema porque lo he escuchado de muchos sacerdotes, lo he escuchado de mucha gente también, ajá. gloria al Padre, gloria al Hijo, O gloria sea al que Espíritu Santo. no es problema, o sea, decir gloria, no estoy separando a Yo estoy casi seguro que no, porque ¿qué estamos haciendo con el gloria? Estamos alabando a Dios. estamos alabando a Dios y le alabamos en las Entonces, tres formas. no, a las tres personas. Entonces, Perdón, a las entonces le tres estoy diciendo, personas. ok, voy a rendirle gloria a Dios Padre, voy a rendirle gloria a Dios A Hijo, Dios voy Hijo a y voy rendirle a gloria rendirle al gloria a Espíritu Dios Santo. Espíritu Santo. Ah, Ahora, ya. si yo omitiera el gloria de uno de ellos, como que ahí sí yo digo, bueno, ¿por qué me olvido del tercero, no? O sea, Ya, son tres ya. personas. Entonces yo creo que no hay ningún problema. De todas maneras, para confirmar, aquí, como mencionaba, nos daban la pauta también Tania en el chat, de que en el catecismo le parece que está expuesto así. Lo podemos buscar también en el catecismo y de todas maneras le voy a preguntar a alguien, a un sacerdote o algo. Pero yo creería Ya. que no hay problema, es mi opinión. Ujú. ¿Ya? Ya, gracias. Ok, la pregunta es, ¿cuándo Jesús hace la promesa del otro paráclito? Acabamos de ver la promesa, ¿verdad? ¿Cuándo la hace? ¿Durante su bautismo? ¿Antes de su Pascua? ¿Durante la última cena? ¿O en el Getsemaní? ¿Nadie más vota? Estamos 17 personas, a ver si se animan un poquito más. Y no demoren mucho porque se nos acaba el tiempo. Acuérdense que esto no es calificado ni nada, no se sabe quién vota ni cómo votan. ¿Cuándo Jesús dio esa promesa? ¿Durante su bautismo? ¿Antes de su Pascua? ¿Durante la última cena? ¿O en el Getsemaní? Ok, han votado 11 de 17. Por cuestiones de tiempo voy a parar la votación ahí. Bueno, ya van 13, 14. Hasta ahí llegó la votación. La mayoría contestó antes de su Pascua, lo cual es la respuesta correcta. Si uno coge el pasaje bíblico y lo revisa, va a darse cuenta que Jesús da toda esta reflexión a sus apóstoles antes de que inicie la Pascua, ¿ya? Antes de que se empiece el relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Ok? Entonces, antes de la Pascua de Jesús, él hace esta promesa. Y hace sentido, ¿no? Como ya él sabía, sus apóstoles no, que ya estaba cerca su hora, entonces ya va dándole las últimas enseñanzas y levantándoles el ánimo y diciéndoles, no se preocupen que cuando yo me vaya, les voy a enviar a otro, ¿verdad? No se van a quedar solos, van a tener otro consolador. Ok, vamos a hacer otra preguntita. Aquí van dos preguntas seguidas. ¿Quién envía al Espíritu Santo? ¿El Padre, el Hijo, el Padre y el Hijo, o ni el Padre ni el Hijo? Hay creo que todas las combinaciones ahí. No es enviado ni por el Padre ni por el Hijo, es enviado por el Padre, es enviado por el Hijo, o es enviado por el Padre y por el Hijo. ¿Quién nos envía al Espíritu Santo? Vamos a dar un par de minutitos más, un par de segunditos más, a ver si alguien más se anima. Recuerden que no hay calificación, que es anónimo, así que anímense. Si responden mal, no pasa nada. Listo, vamos a ver la votación. La mayoría dijo el Padre, probablemente por el texto que acabamos de ver, ¿no es cierto? Porque dijo, yo le voy a rogar al Padre que les envíe a otro paráclito, ¿verdad? Entonces, probablemente dijimos el Padre por eso. Y muy pocos dijeron el Hijo, muy pocos dijeron el Padre y el Hijo, y hay una persona que dijo ni el Padre ni el Hijo. Ok, vamos a ver. Muy bien.
¿quién envía al Espíritu Santo? Obviamente el Padre sí lo envía, ¿verdad? Porque habíamos acabado de leer de que Jesús dice, yo voy a rogar al Padre que les envíe a otro Paráclito. Por lo tanto, obviamente el Padre sí envía al Espíritu Santo. Pero también lo envía el Hijo, ¿sí? Ya vamos a ver que también lo envía el Hijo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, el Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia, es decir, a nosotros, tanto por el Padre en nombre del Hijo, como por el Hijo en persona, una vez que vuelve junto al Padre. ¿Ya? Entonces, el envío del Espíritu Santo es por el Padre y por el Hijo. Un poquito por eso, un poquito, no es exactamente eso, pero un poquito por eso cuando en el credo, que llamamos muchos el credo largo, decimos que procede del Padre y del Hijo, ¿verdad? Entonces, procede del Padre y del Hijo. Es enviado por el Padre y por el Hijo. Fíjense en el pasaje aquí que está abajo de Juan 15:26. Jesús dice, cuando venga el Paráclito que yo os enviaré de parte del Padre. Entonces él dice, yo les voy a enviar de parte del Padre, ¿no? Asimismo acá uno dice, sí, pero dice de parte del Padre. Bueno, también podemos leer en Juan 14:26 que dice, el Espíritu Santo, el Padre le enviará en mi nombre, ¿ya? A la larga es que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y del Hijo. Recuérdense que al inicio decíamos que el Espíritu Santo es el reflejo del amor del Padre al Hijo y el reflejo del amor del Hijo al Padre. Por lo tanto, el Espíritu Santo procede de ese amor de la primera persona a la segunda y de la segunda a la primera. De ahí procede el Espíritu Santo y de ahí procede el envío de ese Espíritu Santo. En Juan 7:39 leemos, se refirió con esto al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Por eso es que el Catecismo de la Iglesia Católica, hace un ratito leíamos, dice que el Espíritu se recibe por el Hijo una vez que Él vuelve junto al Padre, ¿ya? Junto al Padre. Cuando Cristo se glorifica, ¿no? Entonces ahí nosotros ya éramos capaces, digo nosotros, me refiero a toda la Iglesia, capaces de recibir al Espíritu Santo. Antes de eso, no. Tenía que haber pasado su pasión, muerte, resurrección y glorificación, su ascensión al cielo, para poder recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la promesa era esa. Cuando yo me vaya, mi Padre les enviará a otro Paráclito. Entonces, primero Él tenía que irse glorificado para que pueda venir el Paráclito, que es el Espíritu Santo. Una preguntita más. ¿Qué necesitamos para poder recibir al Espíritu Santo? Aquí pueden marcar todas las que quieran. No solo una, todas las que quieran. Si quieren marcar todas, marcan todas. De esas cosas que están escritas ahí abajo, ¿cuáles son necesarias para poder recibir al Espíritu Santo? Hay bautismo, hay el perdón de nuestros pecados, hay que pedirlo, hay que hacer la voluntad del Padre, hay que amar y creer en Jesús. Se nos está acabando el tiempo. Ok, vamos a parar ahí por cuestión de tiempo. Ya han votado 14 personas. La más votada fue por el bautismo. Efectivamente, nosotros habíamos visto casi al inicio que a través del bautismo recibimos al Espíritu Santo, pero hay muchas otras personas que también han votado por las otras. 9 personas han dicho que también mediante el perdón de nuestros pecados, lo cual es un razonamiento muy lógico. Clarita preguntaba, ¿puedo perder al Espíritu Santo? Mi respuesta es sí. Pues sí, por el pecado mortal. ¿Cómo lo recupero? Con el perdón del pecado, ¿verdad? ¿Tengo que pedirlo? Sí, sí es necesario pedirlo. Los que votaron pedirlo también es correcto. ¿Tengo que hacer la voluntad del Padre para poder recibir al Espíritu Santo? Por supuesto, porque si no hago la voluntad del Padre, peco, y si peco, dejo de recibirlo. ¿Tengo que amar y creer en Jesús? También, por supuesto.
Aquí todas las respuestas eran correctas, ¿ya? Todas, absolutamente todas. Y para terminar, porque se nos venció el tiempo, solamente vamos a ver unos pasajes bíblicos para que vean que efectivamente en la Biblia también podemos encontrar que lo que acabamos de decir es cierto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. San Pedro le dice al pueblo, convertíos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay un tema polémico, ahorita no entremos en el tema polémico porque si no, no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Pero es importante ver que dice convertíos, bauticen y perdonen nuestros pecados para poder recibir el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, obviamente, si no creo, no voy a recibir el Espíritu Santo. Si no me bautizo, tampoco voy a recibir el Espíritu Santo. Si estoy en pecado y no tengo el perdón de mi pecado, tampoco voy a recibir el Espíritu Santo. Jesús dice, en Juan 14, dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro paráclito. Es decir, que la promesa de Jesús realmente es una promesa condicionada. ¿Ya? Es una promesa condicionada. ¿Sabes qué? Yo voy a rogar para que te mande el Espíritu Santo, pero no es gratuito. Tienes que amarme, tienes que cumplir mis mandamientos. ¿Sí? Si no, no hay Espíritu Santo. Hoy en día pecamos mucho de la santa misericordia de Dios. ¿Ya? Muchísimo. Entonces decimos, no, es que Dios va a perdonar todo porque es Dios misericordioso. Sí, Dios es misericordioso, pero también Dios es justo, ¿no? Y para que haya misericordia tiene que haber justicia. Justicia y misericordia van juntos. Por lo tanto, no podemos aspirar a recibir el Espíritu Santo, la gracia de Dios, si no amamos a Jesús, si no guardamos los mandamientos. Juan 14 lo vuelve a decir, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará. Y haremos morada en él. ¿Cómo va a ser morada en mí Dios? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo habita en mí Dios Padre? Por el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu, está el Hijo y está Dios Padre. Entonces, si el Espíritu Santo mora en mí, conmigo también mora Dios Padre y Dios Hijo. Pero para eso hay que amar a Jesús y guardar su palabra, es decir, cumplir sus enseñanzas. ¿Ya? Juan 7 se refirió con esto al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él. Yo no puedo aspirar a recibir el Espíritu Santo sin creer en Jesús. Es imposible. La Biblia lo dice, no lo digo yo, no lo dice la iglesia, lo dice la Biblia. ¿Ok? Y finalmente, pedid y se os dará. Jesús nos dice, pidan y se os dará. ¿No es cierto? Así que el que pide, recibe. Por lo tanto, termina diciendo, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Así que hay que pedirlo. ¿Ya? Ya estamos viendo todas las condiciones para recibir al Espíritu Santo, ¿no? Así que no es cuestión de estar en pecado mortal, ir a una asamblea y saltar con una música de fondo y levantar los brazos y decir, ya recibí al Espíritu Santo. No necesariamente. Primero tengo que estar en gracia de Dios. Tengo que estar en gracia de Dios. Esa es una condición sine qua non, una condición obligatoria. Tengo que haber sido bautizado. Tengo que creer en Jesús. Tengo que amar a Jesús. Tengo que cumplir los mandamientos. ¿Ya? Y claro, el día que vaya a ese salón a levantar los brazos y a cantar y a alabar, si todo lo demás está dado, por supuesto que lo voy a recibir porque lo que estoy haciendo es decirle, Dios Padre, envíame al Espíritu Santo. Y Dios me lo va a enviar. El que pide lo recibirá. ¿Ok? Bien. Vamos a terminar ahí. No alcanzamos a ver todo. Y voy a poner en el chat el link para la asistencia, ¿no? Recuerden que los que quieran tener la asistencia, voy a dejar de compartir para poderlo hacer. Los que requieran la asistencia, tienen que, en este link que les voy a dar, un ratito, por favor.
Un momentito. A ver, creo que ya lo tengo. ¿Dónde está el chat? Chat. No encuentro el chat. Aquí está. Listo, ahí está el link. Si todos al mismo tiempo tratan de poner su nombre, correo electrónico y apellido, probablemente se va a demorar un poquito, va a estar un poquito lento, pero no hay apuro, lo pueden hacer hoy, lo pueden hacer mañana de mañana, con tal que lo hagan, ¿ya? Entonces, si quieren recibir el certificado, no se olviden de poner nombre, apellido y correo electrónico y marcar que vinieron el día de hoy. Hay una hojita Excel, hay una hojita para simplemente llenar, muy fácil, ¿ok? Lo bueno es que como ahora lo llenan, la próxima semana ya no lo tienen que llenar, solo tienen que poner una X para decir asistí el segundo día y en el tercer día también marcar diciendo asistí el tercer día. Como habemos, no harán trampa, como habemos 17 conectados o 18, creo que deberían haber 18 asistencias. Ya, hay algunos que están diciendo, Carlos, soy María Elvira Díaz, mi hija puso ese nombre, no hay problema. Con la lista de asistencia quedan bien registrados los nombres. ¿Ok? Y no me manden, la vez pasada yo les pedía que me pongan en el chat el nombre, no se preocupen, ahora no, ahora vayan al link y ahí lo ponen. Nos olvidamos de la oración final. Déjenme hacer la oración final, los que quieran acompañarme, bienvenidos para la oración final. Una oración muy bonita que el Papa Francisco nos ha pedido que la hagamos justamente en épocas del coronavirus. Listo. Es una oración a San José. Entonces la voy a leer y todos pueden leerla conmigo y así la hacemos. Protege, Santo Custodio, a nuestro país. Ilumina a los responsables del bien común para que sepan, como tú, preocuparse por las personas confiadas a los que tienen responsabilidad. Dona la inteligencia de la ciencia a cuantos buscan medios adecuados para la salud y el bien físico de los hermanos. Sostiene a quien se entrega por los necesitados, los voluntarios, los enfermos, los médicos que están en primera línea del cuidado de los enfermos, también a costa de su propia seguridad. Bendice San José a la Iglesia, a partir de sus ministros. Hazla signo e instrumento de tu luz y de tu bondad. Acompaña San José a las familias, con tu silencio orante. Construyes la armonía entre padres e hijos, de modo particular entre los más pequeños. Preserva a los ancianos de la soledad. Haz que ninguno quede a merced de la desesperación del abandono y del desánimo. Consuela a los más frágiles, fortalece a quien duda, intercede por los pobres. Con la Virgen María, suplica al Señor para que libere al mundo de toda pandemia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana. Carlitos. Sí, Giovanni. Y una pregunta, ¿será posible que nos envíes por el chat esta presentación en PowerPoint que tienes? Ya, no hay problema. Sí, sí, a los que me manden, a los que se registren, se las envío, ¿ok? Ya, ok, listo. Bendiciones. Bueno, buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao. Bye, bye. Aquí en el chat.